No estaba en los planes, pero como nos vino a dar un abrazo, le pedimos que nos acompañen porque... Alberto Iglesias, el último referente de la Unión Colorada y Ballista que en su momento supo liderar el expresidente Jorge Pacheco Areco, volvió a cobrar notoriedad la semana pasada tras dimitir a su cargo en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Su renuncia, plasmada en una carta en la que cuestionó a Pedro Bordaberry por resolver sin consulta previa el apoyo a la calle Pou en la segunda vuelta, removió las aguas en la cúpula colorada cuando la decepcionante votación del pasado 26 de octubre generaba fuertes discusiones sobre el accionar del líder de Vamos Uruguay. Nacido la política en la antigua lista 14 del Partido Colorado, Iglesias se inclinó luego hacia la Unión Colorada y Ballista, que varias veces postuló a Pacheco a la presidencia de la República. Expresidente y director del Banco de Seguros del Estado, Iglesias fue el último diputado de esta corriente, muchas veces tachada de populista. La vida política del Partido Colorado, esto es Azerbaiyán. Con Pedro tenemos un proyecto de país y vos sabés que es el candidato que querés. En esta elección votá 321, porque Uruguay es posible. Alberto Iglesias, referente de la Unión Colorada y Ballista, dirigente ahora de Ballistas de Ley. Bienvenido a Primera Vuelta. Muchas gracias, mi hombre. Unión Colorada y Ballista, Uruguay es posible, Ballistas de Ley. ¿Qué queda del pachequismo en el Partido Colorado? Y no sé cómo responder de pronto a esa pregunta, por lo menos de manera categórica, porque el pachequismo fue el producto de una gestión de gobierno, que al retorno a la democracia, en la década del 80, todavía se recordaba porque no habían pasado tantos años. Y a medida que va pasando los años, obviamente, esa gestión de gobierno se va diluyendo en el tiempo, a pesar que el PCNT la mantiene viva sin explicarla. En su plataforma de reclamo permanente quieren el salario real del año 69, que se entiende que fue el mejor salario real que obtuvo un trabajador en el Uruguay. Y bueno, fue durante el gobierno de Pacheco Areco. Hay quienes sostienen que Tabaré Vázquez tiene algunos puntos de contacto con el electorado que antes votaba a Pacheco. ¿Usted coincide con esa mirada? Bueno, si usted mira el mapa, y realmente el mapa del Uruguay, y le va poniendo colores a los departamentos y va viendo cómo se da el corrimiento del retorno a la democracia hasta hoy, de los votantes de nuestra colectividad, y usted va a ver claramente que se han ido corriendo hacia el Frente Amplio. Los departamentos de origen, vamos a decir, elección tras elección del Partido Nacional, departamentos muy blancos, mantienen ese tipo de adhesión y ese tipo de votación. Y está muy claro que el votante que se fue corriendo del Partido Colorado fue engrosando, si se quiere, la estructura del Frente Amplio. Interesante. ¿Por qué cree que sucede eso? Yo creo que más que buscar las virtudes en el otro, que no se las voy a negar, que puede tener alguna por la que atrae al ciudadano, creo que teníamos que revisar los colorados alguna vez de verdad por qué viene sucediendo sistemáticamente en todas las elecciones algo muy parecido ya desde hace mucho tiempo. Y tener la grandeza, la humildad de reconocer la realidad y no negarla. Y bueno, creo que hubo apuestas diferentes en determinado momento por parte del partido que fueron equivocadas. Cuando el partido se apoyaba
en el dirigente barrial, cuando el partido privilegiaba y le daba respaldo a ese dirigente y lo motivaba en la tarea. Y bueno, el partido era casi imbatible, elección tras elección. Cuando se empezó a considerar más conveniente poner técnicos, buscar a los académicos para que ocupasen cargos políticos, en vez de que ocupasen los cargos políticos quienes hacen la carrera y la formación política, porque la política es una carrera. Algunos creen que es un talenteo, y no es ningún talenteo. En la política hay que ir a preescolar, hay que hacer primaria, hay que hacer el liceo, hay que ir a la universidad y hay que dar varias veces alguna materia y llegar al doctorado es dificilísimo. Algunos entran por el doctorado y creen que ya de la política conocen todo. Y bueno, no es así. Y el Frente demuestra elección tras elección, con una estructura de bases, con una militancia barrial, que fue copiada de lo que históricamente era el Partido Colorado, bueno, demuestra que logra mantener una adhesión importante en la gente, en la cercanía del dirigente con el ciudadano. En la crisis que tuvimos del último gobierno del doctor Valle, la crisis económica por la corrida bancaria, en algo se explica el descuido del partido en la militancia que tendría que haber hecho. Pero ¿cómo se aumentó el error allí, de cara a la elección del 2004? El doctor Sagretti y el doctor Jorge Valle se ponen de acuerdo e imponen una candidatura, la del escribano Stirling, muy buena persona y amigo mío. Y nosotros nos rebelamos frente a eso. Y en un acto, no se sentían representados. Pero no por la persona, por la actitud, por la decisión. Era una barbaridad. Imponer una candidatura era quitarle la magia de la interna al partido, la militancia. Se eliminaba, como quien dice, a las bases, al trabajo de bases. Y eso es todo lo contrario de lo que quiere un vallista. El vallista vibra con la democracia, vibra con el intercambio de ideas, con la construcción de las ideas. ¿Y ahora qué factores jugaron para que el Partido Colorado haya hecho una mala elección? Y bueno, con matices, pero el mismo error. Si nosotros vamos a una interna, pidiendo a la gente el voto, la adhesión, ¿para qué? Para mostrar nuestros matices, nuestras ideas, nuestras propuestas. El soberano se pronuncia. Entonces hay un 60-70% que se pronuncia en un sentido y hay un 30% que se pronuncia en otro sentido. ¿Usted qué hace como candidato? ¿Qué es lo que tiene que hacer una colectividad? Integrar para formar el proyecto común, la idea común, con la cual ir a pedir el voto, con una fórmula que sea representativa del 100% de la colectividad. El único partido que no dio el paso en esa dirección fue el Partido Colorado. Se excluyó un sector, dice usted. Absolutamente. Y ahí el ciudadano se siente también de pronto excluido, no se siente de pronto representado. Y nosotros tuvimos un esfuerzo muy grande, primero para convencer a muchos que no diesen el paso de irse del partido. A otros motivarlos para que trabajasen y militasen y pusiesen el esfuerzo de su tiempo de vida, en aras del partido y en aras de llevar una fórmula adelante en la que no se sentían representados. Y además, para mostrar una unidad que nosotros no la tenemos en el discurso, sino que la practicamos, fuimos a la Convención Nacional y también con los matices que en los discursos dejamos claro y fue público y la prensa tomó debida nota, pero votamos la fórmula sugerida por la mayoría estando en desacuerdo. ¿Para qué? Para dar la señal correcta que hay que dar de cómo tiene que un partido llegar a la elección. Pero no alcanzó. El ciudadano que quedó enojado igual, y las urnas lo demostraron. O sea que usted le adjudica al tema de cómo se compuso la fórmula presidencial un rol preponderante en esta magra votación. Absolutamente. Y si no, ¿cuál es la razón para que el sector mayoritario del partido haya perdido más del doble de los votos que no nos votaron a nosotros? Claramente la respuesta está allí. ¿Por qué renunció el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado? Porque hay una acumulación de actitudes que no compartimos. El doctor Bordaberry ha tenido actitudes que, a nosotros no nos conformaron. Algunas las hemos llevado en un discreto silencio, respetuoso silencio,
con la ciudadanía y para con la historia de nuestro partido. ¿Por ejemplo? Y bueno, en la elección anterior, en la interna, yo apoyé a pedido del doctor Bordaberry, que fue a mi casa, cenó conmigo y con mi familia, y pidió el apoyo de nosotros y de nuestro sector a la candidatura de él, del partido. Nosotros asumimos el compromiso de trabajar en esa dirección, de reunir a los compañeros y hablar de eso, y nos dimos la mano diciendo, los votos mandan. Si Uruguay es posible en ese momento, decidí acompañarlo, como él lo estaba solicitando, y yo iba a consultar a toda la estructura, y así lo hicimos, recorrí todo el país para eso. Los votos iban a mandar. ¿Qué significaba? Que el doctor Bordaberry, de cara a esa interna, encabezaba las listas que directamente integraban el sector del Vamos Uruguay, y yo integraba las listas de Uruguay es Posible y encabezaba las listas de Uruguay es Posible, y así lo hicimos. Por lo tanto, en esa elección que el doctor tuvo algo así como 75.000 votos, más de 15.000 votos, 16.000 votos los puso Uruguay es Posible. Por lo tanto, al doctor le correspondía el primer cargo al Senado y a Uruguay es Posible le correspondía el segundo lugar al Senado. No se cumplió. Se creó una comisión... Bordaberry incumplió, violó el acuerdo. Absolutamente sí. Y entonces, ya allí nosotros quedamos con la preocupación de que a futuro esto no iba a ser sencillo. Y así fue. Los 5 años de rotación de la Secretaría General fue solamente en el sector de Vamos Uruguay, desconociendo el 40% de quienes votaron al partido y conociendo a los otros sectores. Y entonces la acumulación de actitudes del hecho consumado fueron desgastando de alguna manera la permanencia o la pasividad nuestra frente a determinados hechos que dijimos ya tenemos que decir algo. Hay quienes en la cúpula, digamos, del Partido Colorado se preguntan por qué usted no manifestaba con anterioridad estas preocupaciones públicamente, de la manera que lo hace ahora. ¿Cómo que no? Lo que pasa es que en las actas del partido se recoge lo que la mayoría entendía que tenía que dejar en las actas. Pero nosotros hemos, en el seno del Comité Ejecutivo, exhibido nuestras discrepancias y hemos conversado mano a mano con los dirigentes de primer nivel dentro del partido de Vamos Uruguay y ahora de Ballistas de Ley, de los matices que teníamos. Lo que pasa es que nosotros hemos sido formados de una manera donde se respeta lo que se habla y se actúa en la intimidad y públicamente de la misma manera, respetando al otro, lo que piensa el otro y lo que el otro es. Ahora, cuando a usted no se le respeta y no se le paga con el mismo respeto que usted da, usted tiene que decir algo, porque si no, usted no queda en muy buena posición con sus amigos, con sus adherentes y con la gente que lo acompaña a usted, la gente que milita, la gente que trabaja. Y en este caso, esa actitud de no haber querido estar en la casa del partido el día de la elección para esperar resultados juntos, insistir con que había que ir a la sede de Vamos Uruguay, como se hizo, la caravana que se hizo de la fórmula tenía que terminar en la sede de Vamos Uruguay, no en la sede del partido. Entonces, como sistemáticamente se trabajó para un sector, al grado tal que el candidato hizo una publicidad el último mes que decía la lista oficial, el voto que vale doble, la única lista donde está el candidato y el candidato al Senado es Pedro, la lista de Pedro y Germán, la lista 10, la lista oficial, la lista del doble voto. Entonces, usted dice que se aplanó al resto del partido. Se utilizaba, no, se trató, porque el 40% de los votos que casi tenemos demuestra que no nos aplana nadie, porque pasarle por arriba al vallismo no es tan fácil. ¿Bordaberry no es vallista? Pero no sé que lo conteste Bordaberry, yo sé lo que yo soy, y sé cuál es mi origen, y sé por qué soy profundamente agradecido al vallismo, que permitió a este ciudadano, estudiando en un liceo público, hijo de obreros, crecer y abrirme camino, y mi hermano logró ser ingeniero y todo del hogar de un trabajador, y ese era el Uruguay Ballistas que nos dejó. Entonces nosotros tenemos una deuda de gratitud de por vida con mi familia hacia lo que ese Uruguay Ballista nos permitía a los que queríamos trabajar y crecer. Nada gratis, ¿no? Yo trabajé recorriendo el país casi 10 años, haciendo corretaje para la construcción, y me hacía 12.000 kilómetros por mes y paraba una semana en el año. Nadie me regaló nada, fue a lo gallego, pero a mi hermano le permitió llegar a ingeniero, y eso me permitió tener recursos genuinos, ganados con trabajo, y darle una educación a mis hijos, que hoy uno es economista y el otro es contador.
Esa es la consecuencia del Uruguay ballista. Por eso somos ballistas. Lo invito a hacer una primera pausa en Primera Vuelta. Con mucho gusto. El secretario general del Partido Colorado, Max Zapolinsky, ha dicho que después del balotaje el partido va a realizar una autocrítica. ¿Cómo debería perfilarse, a su entender, esta autocrítica en el Partido Colorado? Yo creo que si hacemos lo que debemos hacer, tendríamos que analizar desde el retorno a la democracia hasta esta elección. Todo el periodo completo. Porque si usted ve con el número que comenzamos y en el número que estamos, comenzamos con casi 800.000 votos. Estamos en 300.000. Hay 500.000 ciudadanos, está bien, algunos pueden haber fallecido, pero hay 500.000 ciudadanos que se corrieron de la adhesión a nuestra colectividad. Es una cifra demasiado grande en nuestro país. Entonces yo creo que vale la pena ver por qué sistemáticamente elección tras elección venimos perdiendo votos. Y lo que hubo en la elección pasada fue una brisa que mejoró la votación y creímos que ya habíamos retornado al sendero del reencuentro nuevamente con la ciudadanía. Pero claro, las decisiones que se fueron tomando después, donde un sector empieza a ser el que tiene la preeminencia, la conducción del partido y poco menos que a expresarse en nombre de todo el partido y a crear hechos en nombre de todo el partido, esa fue la razón de mi renuncia. Los hechos consumados. Claro, si me generan el hecho y después me vienen a consultar, me están faltando el respeto. En el 2005, luego de la peor votación histórica del Partido Colorado, Guillermo Stirling, que por entonces era candidato, escribió una carta renunciando a su cargo en el CEN para que el Comité Ejecutivo pudiese valorar con independencia y elaborar un juicio sobre el resultado electoral, sobre la performance del partido. Recuerdo perfectamente. ¿Debería renunciar Bordaberry para dejar en libertad a los órganos del partido para realizar una autocrítica? Hay temas que son de sensibilidad personal. Están los que pueden aceptar responsabilidades y están quienes de pronto se empecinan y no aceptan ninguna responsabilidad. ¿Y de qué tipo es Bordaberry para usted? No sé, pero por las versiones de prensa que tengo parece que se reunió este fin de semana el sector de Vamos Uruguay, el sector que lidera Bordaberry, y le dieron aplausos y le renovaron la fe, el contrato y le pidieron que siga conduciendo y dirigiendo y demás. Entonces significa ya que la mayoría, que se va a expresar nuevamente en el Comité Ejecutivo porque tiene los convencionales para eso, y bueno, seguramente hará una evaluación light para pasar rápidamente el tema y no ir al fondo del tema. Por eso le digo que si se quiere hacer algo en serio en el partido, habría que tomar del retorno a la democracia hasta ahora para entender la secuencia y el por qué en cada caso se estuvo perdiendo votos y se siguió perdiendo votos y hoy se sigue perdiendo votos. Porque mire que esta derrota, después generalmente la vamos a estudiar después de que pase esta instancia del balotaje, pero en términos casi reales es peor que la del 2004. Y en el 2004 fuimos gobierno y tuvimos una corrida bancaria y tuvimos situaciones que pueden explicar la molestia o el fastidio que podía tener el ciudadano o el temor que sintió el ciudadano que no fue interpretado desde el Poder Ejecutivo de la manera adecuada para la época, porque en aquel momento mucha gente castigó al partido por el dolor que le significó, la angustia que tuvo y que vivió, por ejemplo, cuando el Corralito. Ahora, ¿usted ve falta de sensibilidad en Vamos Uruguay? Entonces, porque según narraban los hechos, usted decía, bueno, aplauden a Bordaberry. Las sensibilidades son personales, no son sectoriales. Lo que sí yo le puedo decir de que tanto Amorín, que viene del grupo que lideraba Jorge Valle de la lista 15, Tabaré Viera, que viene de la línea del Foro y del sector que lideraba Sanguinetti. Y yo, quien le habla, que tengo 3 elecciones votando de manera independiente, solito, la del 99 con 33.000 votos,
la del 2004 en el desastre con casi 30.000, la elección anterior de la última elección, ¿cómo se llama? 2009. 2009, 2004, 2009, en 2009 31.000 votos. Bueno, yo ya tengo mis pantalones, ¿no?, largos ya puestos. ¿Qué significa? Que cualquiera de nosotros, usted nos revisa, y nosotros fuimos preescolares, fuimos a primaria, fuimos al liceo, no sé si estamos recibidos todavía, seguimos luchando. Lo que le quiero significar que somos todos de raza política. Hemos hecho, además de nuestras vidas personales, además que fue educador Tabaré Viera por muchos años, además que es abogado y fue abogado y practicó la abogacía Pepe. Además, es un alegato contra los outsiders, el de usted. No es en contra, es un dato objetivo de la realidad. Si usted tiene que ir a un médico, usted va a un médico que tiene un diploma colgado y usted, sabiendo que ese diploma se lo pueden haber regalado, ¿usted va a ese médico o va al otro médico que sabe que fue tantos años practicante, que hizo tantos años de especialización? ¿Qué médico busca usted? El que le va a dar garantías, ¿no? Esto es igual, esta es la misma profesión. Acá hay que buscar a los hombres que han recorrido todo el trabajo político. Entonces, ahora, los liderazgos no se decretan, ¿no? Se construyen. No se construyen, por eso mismo. Y las crisis son buenas para que aparezcan los liderazgos. Pero yo aliento, tengo la esperanza que el vallismo y del vallismo surja un candidato, un conductor con la firmeza que tiene que tener para la época, para que pueda seducir nuevamente ahora, al electorado. ese candidato debería ser distinto a Morín, porque por lo pronto no ha logrado atraer a la mayor parte de la interna colorada. Yo a Morín lo he apoyado incondicionalmente y lo apoyo incondicionalmente. Y para mí es un hombre que reúne enormes condiciones de seriedad, de solvencia, de haber hecho toda la escalerita en la política, haber hecho todos los esfuerzos de entender de este tema. Pero no ha podido con Bordaberry, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, está bien, pero Bordaberry arrancó de un punto de excepción, porque acuérdese que cuando Bordaberry arranca y aparece en el escenario municipal, arranca con los apoyos de todo el foro y toda la 15 juntos, en un momento donde tenían mucho poder, por lo tanto se instala Bordaberry, y no le quito mérito a que ha recorrido el país muchas veces y que trabaja, a eso no le quito mérito. Pero deja en evidencia que no entiende de la sensibilidad política cuando cierra una fórmula con alguien de su propio sector y se equivoca, y ahí está el resultado en las urnas. Entonces, jamás ninguno de nosotros, si hubiésemos estado en ese papel, hubiese cometido ese error, hubiese dado ese paso. Tabaré Viera, Morín Valle o Alberto Iglesias iban a buscar integrar a todo el partido, 100% todo el partido. ¿Qué perspectiva le ve al liderazgo de Pedro Bordaberry en el Partido Colorado luego de este ciclo electoral? Bueno, no sé, pero la gente que está molesta y muchas personas que me dicen que no votaron al partido hacen referencia a lo que le estoy señalando. Una molestia personalizada, ubicada en el doctor Bordaberry y en esa decisión fundamentalmente. Hay otras decisiones, como puede ser la publicidad que yo le decía que nos molestó a nosotros y molestó a los que trabajábamos, pero es capaz que para algún ciudadano pasó inadvertido. Pero la decisión de desplazar a los vallistas con todo lo que significamos en la historia del partido, por más que el peso pueda subir o bajar, porque las adhesiones en política no son nunca permanentes. Yo he visto situaciones de tener 200.000 votos y quedar en 50, o tener 300.000 y quedar en 70 o en 80. Yo he visto las dos situaciones, y tener menos irá más. O sea que en política lo único garantido es que nada está atado, nada es en propiedad, y la seducción sobre la gente y la credibilidad sobre la gente hay que regarla como una plantita y mantenerla y cuidarla, porque si no, como vino, se pudo ir. ¿Usted va más bien a las formas o hay diferencias ideológicas también con Bordaberry? Bueno, nosotros sabemos lo que nosotros pensamos y qué es lo que nos compromete a los que nos sentimos profundamente vallistas. Y tan es así que la decisión que tomamos hace 2 años atrás, cuando se cumplió 83 años de la desaparición física de José Valle Ordóñez, de unificar todos los sectores de la historia vallista, y quienes venimos de la 14 dejar en el pasado lo que no pudieron superar nuestros mayores, y que los que vienen de la 15, que el foro también es un desgajamiento de la 15, los que vienen de la 15,
y de Luis Valle y del diario Acción y los que venimos del diario El Día, dejar en el pasado para los historiadores lo del pasado y juntarnos y crear vallistas de ley, mire que fue un paso no menor, no lo lograron nuestros mayores a lo largo de 80 años. O sea que eso demuestra hasta dónde nosotros estamos convencidos que el vallismo es el camino para el Uruguay. ¿Qué validez tiene para usted el acuerdo o el entendimiento que se ha celebrado en el Partido Colorado en orden de, bueno, de convocar a votar por la calle Pou? Se lo pregunto porque la Carta Orgánica del Partido Colorado para acuerdos con fines electorales establece que debe convocarse a la convención. El artículo 21, sí, es así. Y cuando yo vi que se creaba el hecho, como se creó, de esa misma noche, no todo el partido, porque no fuimos invitados para eso, y yo creo que claramente se quiso crear un hecho político, porque una llamada de teléfono, los celulares están abiertos, celulares tenemos todos, hubiese bastado para decir, bueno, vamos todos a buscar darle un respaldo a la única fórmula que está planteando un cambio. Ahora, entonces no es válido el acuerdo, porque si debería haberse pasado por la convención. A ver, están todos los sectores representados en el Comité Ejecutivo que, convocados los convencionales, van a apoyar y van a respaldar la declaración. Porque además, tengamos presente que no se firmó un contrato, ¿no? Lo que se votó, o la resolución que votó el Comité Ejecutivo, es una recomendación a votar por una fórmula que da garantías desde el punto de vista formal y constitucional al entender del Partido Colorado, pero además es la única fórmula que plantea un cambio, por ejemplo en la seguridad. Entre el doctor Tabaré Vázquez, que sugiere que vamos bien y que ya ha dicho públicamente que quiere que el ministro Bonomi siga siendo quien conduzca la política de seguridad del país, y quienes entienden que se tiene que producir un cambio y ponen profesionales alrededor de la mesa que entienden del tema, pero ya me garantizan que van a hacer una cosa diferente y ya me garantizan que ven los problemas que hay, que yo también los veo, los vivo y los sufro, bueno, es muy obvio. O sea que los temas de seguridad coinciden con Bordaberry. Bueno, capaz que sí. No sé exactamente lo que piensa Bordaberry. Yo sé lo que votamos como programa de gobierno del Partido Colorado y ahí está escrito cuál es la visión de seguridad y qué cosas deberíamos hacer los colorados si ganásemos. No ganamos, o sea que no va a ser nuestro programa de gobierno el que va a tener que llevarse adelante. Sí hay detalles no menores. Por ejemplo, la fórmula del Partido Nacional acepta trabajar sobre la disminución del IRPF, comprometiéndose a bajarlo y disminuirlo todo lo que se pueda y a eliminar el IAS, que era el compromiso de los vallistas, que cuando empezamos con ese planteo nos llegaron a decir mentirosos, nos llegaron a decir que era una barbaridad, nos llegaron a decir que eso no lo iba a poder hacer nadie, y ahora terminaron hasta Tabaré Vázquez hablando de que había que revisarlo y disminuirlo. O sea que bienvenidos a quitarle el castigo al trabajo, que es la bandera, una de las banderas que nosotros llevamos adelante en la campaña. Alberto Iglesias, muchas gracias por venir a Primera Vuelta. Un gusto para mí.